persistente. Lo que te estaba drenando no era simple cansancio, era una filtración silenciosa, y esta noche vas a entender de dónde venía, por qué se sostenía y qué cambia cuando lo cortas de raíz. Hay una parte de ti que ya está sintiendo esto antes de que yo lo diga del todo. Has seguido cumpliendo, has seguido sonriendo cuando tocaba, has seguido respondiendo mensajes, ayudando, sosteniendo, apareciendo. Pero por dentro algo se está vaciando con una precisión que nadie alrededor tuyo nota. Y esa es justamente la carga más pesada, porque no se ve desde afuera. Desde afuera pareces entero. Desde adentro sabes que no estás viviendo con la misma fuerza de antes. Hay momentos en los que te sientas y sientes que tu alma tarda en llegar a tu propio cuerpo. Hay momentos en los que te hablan y tú respondes, pero una parte de ti ya no quiere estar donde está, no porque te hayas vuelto frío, no porque hayas perdido sensibilidad, sino porque algo, en silencio, viene pidiendo corte. Quédate conmigo, porque al final de esta palabra vas a reconocer las señales que han estado anunciando esto desde hace tiempo. Vas a ver el patrón que te mantenía abriendo la misma puerta a lo que te drenaba. Vas a entrar en la raíz más antigua de esa fuga, y vas a escuchar una declaración que no nace para entretenerte, sino para sellar una nueva frontera sobre tu vida. No vine a adornar lo que ya sabes. Vine a nombrarlo con claridad para que no sigas llamando destino a lo que en realidad era desgaste. Vas a entender por qué ciertas conversaciones ya no te alimentan, por qué ciertos lugares te dejan más vacío de lo que te dejaron al llegar, por qué hay personas que siguen cerca en distancia, pero lejos en espíritu, y por qué, aun cuando haces todo bien, algo en ti insiste en decir que no basta. También vas a reconocer por qué has estado sintiendo señales repetidas, pequeños golpes de atención, una clase de insistencia invisible que no se va aunque intentes ignorarla. Y antes de que esto termine, voy a hablar sobre ti una frase que no se inventa, se recibe, una frase que marca un antes y un... ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando. Y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10,000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta. Después, no estás escuchando esto por accidente. Estás aquí porque hay cosas que ya no se pueden sostener por costumbre. Estás aquí porque hay una etapa de tu vida que llegó al punto exacto en que seguir igual sería una forma de traicionarte, y lo que vas a oír no te va a empujar a más esfuerzo. Te va a devolver discernimiento, te va a devolver centro, te va a devolver la capacidad de decir, esto sí entra, esto no entra, esto se queda, esto se va. Hay algo que viene ocurriendo contigo,
Y no es imaginación tuya. Has despertado varias veces a la misma hora, como si algo tocara la puerta de tu noche con la misma insistencia. Has sentido oleadas emocionales sin causa visible, como si un peso cambiara de lugar dentro de ti sin pedir permiso. Has tenido conversaciones que antes parecían normales y de pronto se sienten huecas, casi demasiado pequeñas para lo que ahora habita en tu interior. Has visto números repetidos, coincidencias extrañas, frases que reaparecen en lugares distintos, como si el mundo estuviera usando la repetición para llamar tu atención sin levantar la voz. Y quizá no se lo dijiste a nadie, porque cuando una cosa no tiene explicación fácil, uno aprende a guardarla. Pero las señales no son tu problema. Son tu confirmación. El despertar a la misma hora no es castigo, es una invitación. La ola emocional no es debilidad, es ajuste. La distancia con ciertas voces no es frialdad, es alineación. Incluso esa sensación de que algo terminó, aunque nadie anunció el final, es una forma de verdad que llega antes que las palabras. Lo que se está moviendo en ti no está roto. Está siendo reordenado. Y aquí está lo más importante. Cuando una vida empieza a cambiar por dentro, primero se siente como incomodidad, después como cansancio y solo más tarde se revela como liberación. Por eso has podido confundir el proceso con una pérdida. Pero no todo lo que se cae te abandona. A veces lo que se cae es lo que finalmente deja de sostenerte desde abajo. Si al escuchar esto algo en tu pecho se aflojó, si reconociste aunque sea una sola de esas señales, como si te hubieran leído desde dentro, escribe 888 en los comentarios. 888 es la frecuencia del desborde que ya no cabe en el recipiente viejo. Es la manera de decir, sí, esto me encontró. Escribe 888 y vuelve conmigo. Porque debajo de estas señales hay algo más preciso, algo más serio, algo que no se resuelve solo notando coincidencias. Quédate, porque ahora vamos a entrar en la capa que explica por qué sigues sintiendo que entregas mucho y recibes poco. Debajo de esas señales hay un patrón único, no muchos, uno solo. Has estado intentando abrir una puerta desde el lado equivocado. Has estado empujando con fe, con disciplina, con paciencia, con nobleza, pero empujando igual. Y ese esfuerzo, que en apariencia habla de compromiso, en el fondo muchas veces ha sido una forma de insistir sobre algo que ya no responde. Ese es el patrón. Persistir donde ya no hay respuesta. Seguir ofreciendo energía a una estructura que dejó de devolver vida. No es que te falte capacidad, no es que te falte valor, es que aprendiste a confundir permanencia con lealtad. Aprendiste a sostener demasiado tiempo lo que ya pedía un límite. Aprendiste a llamar madurez a la tolerancia infinita. Aprendiste a creer que, si seguías un poco más, quizás el peso se volvería propósito. Pero hay cargas que no se vuelven propósito. Solo se vuelven costumbre, y una costumbre también puede drenar. Ese patrón se ha mostrado en distintas áreas de tu vida. Lo has visto en relaciones donde das explicaciones que nadie pidió y aún así terminas agotado. Lo has visto en espacios donde tu presencia hace el trabajo emocional que otros no quieren hacer. Lo has visto en hábitos internos, cuando te prometes descansar, pero vuelves a revisar, volver a pensar, volver a cargar, volver a anticipar, volver a cuidar lo que no está cuidándote a ti. Es un circuito silencioso. Tú das, tú sostienes, tú comprendes, tú esperas, y luego te preguntas por qué te queda tan poco. Y lo más duro de este patrón es que fue premiado muchas veces. Te hicieron sentir útil por resistir. Te hicieron sentir noble por aguantar.
Te hicieron sentir indispensable por no soltar, así que no solo aprendiste a hacerlo, aprendiste a respetarte por hacerlo. Por eso romperlo no se siente, al principio, como libertad, se siente como culpa. Se siente como si estuvieras fallando a una versión antigua de ti que se ganó el amor a fuerza de cargar. Pero escúchame bien, nunca fue tu culpa haber aprendido esa estrategia. Solo fue tu forma de sobrevivir a un tiempo en el que no sabías todavía cómo proteger tu energía sin pedir disculpas. La herida no está en tu sensibilidad. La herida está en haber tenido que usar tu sensibilidad como herramienta de supervivencia. Y cuando algo así se repite por años, uno empieza a creer que el agotamiento es personalidad. No lo es. Es consecuencia. Lo que estás perdiendo al quedarte dentro de ese patrón no es solamente fuerza. Estás perdiendo claridad, estás perdiendo espontaneidad, estás perdiendo el pulso interno que te dice dónde sí y dónde no. Y cada vez que dices sí por inercia, algo dentro de ti aprende que tu frontera puede ser postergada. Esa postergación es la fuga. No siempre entra por un gran trauma. A veces entra por pequeñas concesiones repetidas hasta vaciar el cauce. Y aquí está el puente hacia la raíz verdadera. Esto no empezó en el presente. Lo actual solo activó una estructura más antigua. Y esa estructura tiene una imagen. Quédate conmigo, porque la vas a reconocer en el cuerpo antes que en la mente. Tu vida se parece a un árbol que creció inclinándose hacia la luz donde pudo encontrarla. No era un árbol débil, era un árbol adaptado. Sus raíces aprendieron a buscar agua más lejos de lo normal. Su tronco aprendió a resistir viento con una paciencia que parecía virtud. Sus ramas siguieron abriéndose aunque una parte del suelo ya no ofreciera sostén suficiente. Y durante mucho tiempo, nadie notó la tensión que había bajo la corteza, porque desde afuera, el árbol seguía dando sombra. Seguir dando sombra fue su manera de ocultar el agotamiento, pero las raíces saben lo que la copa tarda en admitir. Cuando un árbol ha pasado demasiado tiempo buscando alimento en lugares pobres, sus raíces se vuelven expertas en sobrevivir, no en florecer. Entonces todo en él se organiza alrededor de la escasez. Toma poco, guarda mucho, aguanta más de la cuenta, y la vida exterior todavía parece intacta, mientras por debajo se forma la memoria de haber tenido que alcanzar el agua con esfuerzo. Algo parecido ocurrió contigo. Aprendiste una postura de supervivencia tan temprano o tan profundamente que ya no distinguías entre estar vivo y estar tensionado. Aprendiste a sostenerte en la sequía como si fuera normal. Aprendiste a medir tu valor por cuánto podías resistir sin quejarte. Aprendiste a no pedir demasiado, a no ocupar demasiado, a no necesitar demasiado. Y así, sin darte cuenta, te fuiste volviendo una persona capaz de soportar, pero cada vez menos capaz de descansar. Ese árbol también recuerda el lugar donde fue podado mal, no una vez, sino varias. Una rama cortada demasiado pronto, una dirección interrumpida, un crecimiento corregido por manos que no entendían su forma. Y cuando eso pasa, el árbol no deja de crecer, solo aprende a crecer hacia adentro o a doblarse alrededor de lo que no pudo atravesar. Ahí nace el silencio del que te hablo. No el silencio sagrado, el silencio impuesto, el silencio que enseña a esconder lo que duele para seguir siendo aceptado. A veces te preguntas por qué no lograste explicar del todo tu cansancio. Es porque no era solo cansancio, era una raíz antigua recordando que, en algún momento, sobrevivir significó no reclamar agua, no levantar la voz, no pedir lugar. Pero hoy esa estrategia ya no te sirve, hoy ya no te protege, hoy te está dejando sin savia. Si esta imagen del árbol tocó un sitio que no sabías nombrar,
Si viste en ella tu propia historia de resistencia y agotamiento, escribe las palabras «Estoy despierto» en los comentarios. Deja que esa conciencia quede plantada donde la fuga solía vivir. Escribe «Estoy despierto» y vuelve conmigo. Y ahora mira esto. Cuando el árbol empieza a recordar su origen, no se desespera por producir fruto. Primero vuelve a sentir la tierra. Primero deja de pelear con su propia sombra. Primero reconoce qué ramas ya no sostienen vida y cuáles todavía reciben luz. Así es tu regreso también. No comienza con esfuerzo, comienza con verdad. Si algo dentro de ti acaba de sellarse al ver esa imagen, si reconociste que no estás cansado porque sí, sino porque has vivido demasiado tiempo en modo supervivencia, escribe «Ya veo esto» en los comentarios. Que esas palabras marquen el instante exacto en que lo que estaba disperso se reúne. Escribe «Ya veo esto» y vuelve conmigo. Ahora escucha el giro. No se trata de aprender a hacer más, se trata de dejar de alimentar lo que te seca. Tu regreso no exige una lista interminable de tareas, exige una lealtad nueva, más fina, más limpia, más verdadera. Exige que aprendas a recibir sin justificarlo todo. Exige que dejes de negociar con aquello que ya mostró su naturaleza. No necesitas construir tu valor, no necesitas merecer descanso, no necesitas convencer a nadie de tu profundidad. Lo que necesitas es volver a habitarte con dignidad, como quien entra a una casa propia después de haber estado demasiado tiempo en umbrales ajenos. Hay cosas que no se ganan, se recuerdan, y tú estás recordando. Por eso, desde ahora, una práctica sencilla puede marcar el inicio de un orden distinto. La primera se llama el sello de la mañana. Antes de mirar mensajes, antes de responder al ruido, antes de permitir que el mundo te toque con sus urgencias, siéntate un momento y di por dentro qué no entra hoy, qué no cedes hoy, qué no negocias hoy, no para endurecerte, para proteger lo vivo. Ese pequeño acto le dice a tu energía que ya no está disponible para todo. La segunda práctica se llama el inventario de la fuga. Al final del día mira con honestidad dónde se fue tu fuerza. No con culpa, con precisión. ¿Qué conversación te drenó? ¿Qué pensamiento te chupó el pulso? ¿Qué hábito te dejó menos entero? Eso no es castigo, es cuidado. Lo que nombras deja de gobernarte en silencio. Y hay algo más delicado todavía: aprender a recibir. Recibir una pausa sin justificarla. Recibir apoyo sin sentir deuda inmediata. Recibir silencio sin traducirlo como abandono. Recibir un no sin convertirlo en sentencia sobre tu valor. La vida que viene hacia ti no necesita que la persigas con ansiedad. Necesita que la acojas con un sistema interno menos herido y más claro. Tal vez por eso has sentido estos días una extraña mezcla de alivio y desajuste, porque una parte de ti ya entiende que el drenaje no puede seguir, y otra parte todavía está mirando hacia atrás, esperando permiso de lo que ya terminó. No te culpes por esa demora. Solo no la conviertas en casa. Hay una diferencia entre mirar atrás y vivir allí. Quédate un poco más, porque en el tramo que sigue no solo vas a reconocer esto, vas a ver por qué compartirlo con otros también forma parte de tu propia liberación. Si algo en esta palabra confirmó lo que tu espíritu ya sabía, deja tu signo de amén sin palabras, no como métrica, no como número, como acuerdo, como testimonio silencioso de que esto fue nombrado con verdad. Y quédate en calma un momento. Deja que se asiente. No todo reconocimiento necesita ruido para ser real. Hay alguien en tu vida a quien esto acaba de venirle al rostro. Lo sabes porque mientras escuchabas, apareció una persona que vive cargando más de lo que muestra. Tal vez es alguien silencioso y cansado. Tal vez alguien que sigue cuidando a todos mientras nadie cuida su cansancio. Tal vez alguien que se mantiene firme por fuera y apenas sostiene la respiración por dentro.
Tal vez alguien que parece fuerte, pero en realidad está pidiendo descanso sin decirlo. Esa persona no necesita una explicación larga, necesita una entrega fiel. Compártelo con ella, no como recomendación, como entrega, como algo que llegó a ti por turno y ahora puede llegar a otro por el mismo camino, porque a veces la palabra correcta no se publica, se deposita, y cuando llega a quien la necesita cambia el peso de un día entero. Antes de cerrar, hay una declaración que debe quedar completa en ti, no como deseo, no como esperanza, como identidad. Si estás listo para dejar de vivir desde la fuga y empezar a vivir desde la frontera limpia, escribe «Soy el que vuelve» en los comentarios. No para prometer perfección, para confirmar pertenencia, para marcar el instante en que dejas de llamar hogar a lo que te vaciaba. Tú eres confirmado, tú eres guardado, tú eres separado de la fuga, tú eres devuelto a tu centro. Tú eres libre de lo que te secaba. Tú eres más que la carga que soportaste. Tú no fuiste creado para vivir desangrándote en silencio. Tú fuiste llamado a permanecer con fuerza serena. Ahora mismo en todo el mundo hay otros que están recibiendo la misma claridad, la misma confirmación, la misma frontera nueva. No estás solo en esta escucha. Hay una compañía invisible en este reconocimiento, y por eso la verdad se siente tan exacta. Lo que fue nombrado aquí no vino para entretenerte, vino para encontrarte. Está sellado. Antes de cerrar, quiero que sientas esto con toda la calma que todavía te queda. Lo que has estado atravesando no era una condena, era una revelación lenta. No estaba viniendo a destruirte, estaba viniendo a mostrarte exactamente dónde tu energía se estaba escapando, donde tu lealtad se había vuelto automática y donde tu corazón seguía diciendo sí a algo que ya no podía seguir recibiendo tu vida. Por eso el peso se sentía tan confuso. No era solo cansancio físico, era la acumulación de pequeñas renuncias que nadie veía. Era el esfuerzo de seguir siendo amable cuando tu interior ya estaba pidiendo borde. Era el impulso de explicar, sostener, esperar, comprender, volver a abrir, volver a ceder, como si tu paz dependiera de que todo siguiera encajando con una forma antigua de sobrevivir. Y tú conoces ese lugar. Lo has habitado más tiempo del que quisiste, lo has confundido con paciencia, lo has confundido con amor, lo has confundido con fortaleza, pero no todo aguante es virtud. A veces es una forma de quedarte donde ya perdiste el centro. Hoy no estás siendo llamado a pelear más. Estás siendo llamado a ver con precisión, porque cuando ves con precisión, la fuga pierde poder. Cuando nombras con honestidad lo que te drena, deja de gobernarte desde lo invisible. Y cuando haces eso, algo en ti recuerda que no nació para vivir reaccionando a todo. Nació para habitar, para discernir, para permanecer sin derramarse. Tal vez por eso esta palabra llegó con tanta insistencia, porque ya no bastaba con intuir, ya no bastaba con sentir, ya no bastaba con sospechar que algo andaba mal en el aire de tus días. Necesitabas una confirmación que no pudiera ser desoída. Necesitabas escuchar que no era tu espíritu fallando, sino tu frontera pidiendo ser restaurada. Necesitabas saber que cortar no siempre es perder, a veces es salvar lo que aún late. Y escúchame en esto, cortar no es volverte duro. Cortar es dejar de alimentar lo que te vacía. Cortar es permitir que lo vivo vuelva a distinguirse de lo que solo ocupa espacio. Cortar es dejar de llamar destino a una costumbre que ya había agotado su propósito. Cortar es volver a ser administrador de tu interior, no solo huésped de las urgencias ajenas. Eso no te hace menos disponible para el bien, te hace más verdadero, te hace más limpio, te hace más entero. Hay una paz que no llega por acumulación, llega por separación. Llega cuando lo que no te corresponde se desprende. Llega cuando dejas de sostener la puerta a una energía que nunca aprendió a entrar con respeto.
Llega cuando reconoces que tu cansancio no era un enemigo, sino una señal de que estabas cargando peso ajeno, emoción ajena, expectativa ajena, culpa ajena, y todavía llamabas a eso normalidad. Ahora quiero decirlo con toda claridad. No tienes que seguir negociando con aquello que ya te demostró su precio. No tienes que seguir explicando tu límite para merecerlo. No tienes que convertir tu intuición en debate. Lo que ya te drenó una vez no tiene derecho automático a volver a beber de ti. Lo que te dejó vacío no merece el trono de tu costumbre. Lo que te hizo pequeño no merece ser tratado como si fuera inevitable. Tu regreso empieza cuando dejas de rendirle culto a la versión de ti que soportaba todo. Esa versión fue necesaria. Te sostuvo en días que no sabías cómo atravesar. Pero ya no es la única puerta. Ya no es la casa completa. Ya no es la identidad entera. Hay una parte de ti que ahora sabe distinguir entre compasión y autoabandono, entre amor y desorden, entre entrega y drenaje. Esa parte está despertando con una sobriedad nueva. No grita, no exige espectáculo, solo ve. Y ver ya cambia el mapa. Entonces, recibe esto como una orden suave, como una verdad que no necesita dureza para ser firme. Vuelve a tu interior como quien vuelve a un lugar sagrado. No te disperses por costumbre, no vuelvas a derramarte por presión. No le llames obediencia a lo que en realidad es miedo a incomodar. No le llames paz a lo que solo es agotamiento sin voz. Tu vida está pidiendo una casa más honesta, y esa casa eres tú cuando dejas de entregar lo que te mantiene vivo. Hoy puedes empezar con una sola decisión limpia. Puedes decidir que tu energía ya no será gratuita para todo. Puedes decidir que tú sí tendrá peso. Puedes decidir que tú no también es una forma de amor. Puedes decidir que no vas a maltratar la parte de ti que por fin aprendió a decir basta. Ese basta no rompe tu destino, lo alinea. Y mientras haces ese movimiento interno, no te sorprendas si algunas cosas empiezan a alejarse solas. Cuando una frontera nace, muchas presencias se revelan. Algunas no saben amar dentro de un límite. Otras solo sabían habitarte mientras te mantenían abierto de más. Y eso duele al principio, porque uno llora incluso lo que por fin estaba dejando de servir. Pero esa pena no es retroceso, es desprendimiento. Es el sonido de una raíz saliendo de una tierra pobre para buscar agua donde sí hay vida. Así que escucha esta última capa con reverencia. Ya no estás siendo preparado para soportar más. Estás siendo preparado para recibir distinto, para recibir sin miedo, para recibir sin culpa, para recibir sin tener que pagar con tu paz cada cosa buena que toca tu puerta. La abundancia real, la paz real, el amor real, la claridad real, nunca exigen que te traiciones para entrar. Entran con respeto, entran sin robarte, entran y dejan más vida de la que encontraron. Y por eso esta noche no termina en presión, termina en frontera, termina en retorno. Termina en una decisión silenciosa que nadie necesita aplaudir para ser verdadera. Si algo de esto se asentó en ti, no lo minimices. Hay palabras que no llegan para emocionar, llegan para reordenar. Si una sola parte de este mensaje confirmó lo que ya venía moviéndose en tu interior, deja que tu gesto sea un sí sin palabras. Déjalo como un acuerdo mudo, como una señal de que reconoces lo que fue nombrado, sin ruido, sin exhibición, solo verdad. Y hay alguien más en quien esto acaba de descansar. Lo sabes porque mientras escuchabas, apareció un rostro que carga demasiado, que sigue siendo fuerte por costumbre, que vive siendo necesario para todos menos para sí mismo, alguien quieto de una manera que no pide atención, alguien cansado de una manera que no sabe pedir descanso, alguien sosteniendo una postura que casi nadie ve.
Esa persona necesita esta palabra sin demora, no como recomendación, como entrega, como cuidado, como un mensaje que llegó a ti por nombramiento y ahora puede pasar por tus manos hacia quien también está al borde del vaciamiento. Antes de que esto se cierre, deja que esta identidad quede dicha sobre ti sin temblor. No eres el mismo que se dejaba drenar sin darse cuenta. No eres el mismo que confundía tolerancia con destino. No eres el mismo que seguía abriendo la misma puerta. Eres el que ve, eres el que discierne, eres el que corta lo que vacía. Eres el que vuelve a su centro sin pedir perdón. ¡Atención! Necesitas prepararte ahora. He separado un material para quienes sienten que Dios está hablando, pero no saben cuándo, ni qué, y viven con miedo de perder el momento correcto. El calendario secreto de los elegidos te dará esa claridad. Son 7 secretos del calendario del cielo, las marcas de tiempo que Dios deja en la vida de todo elegido, para que reconozcas las señales, identifiques la temporada en la que estás y veas la fecha que Dios reservó para ti antes de que pase. Deja de llamar coincidencia lo que es una señal de Dios. Deja de vivir en el reloj del mundo mientras el cielo habla en otro tiempo. Deja de esperar sin saber qué esperas. Tu temporada está pasando, y un elegido que no reconoce los tiempos de Dios llega desprevenido precisamente el día del cambio. Más de 10.000 elegidos ya leyeron las señales y tuvieron la convicción que buscaban hace años. Eran como tú. Sentían que Dios tenía algo marcado, pero no sabían leer las señales. Vivían en la espera silenciosa y descubrieron que el día ya estaba en el calendario. Solo bastaba reconocerlo. La oferta está abierta solo este mes. Accede al enlace en el comentario fijado ahora, antes de que otra temporada de tu favor pase sin que te des cuenta.